Terminamos viendo en nuestra clase anterior la quinta dispensación de la ley mosaica, Israel bajo la ley dada a Moisés. ¿Se acuerdan que dijimos que este era nuestro quinto nuevo comienzo con Moisés? Va a comenzar una nueva relación con Dios. En nuestra clase anterior estuvimos hablando sobre lo que era la ley y dijimos claramente que la ley era más que los 10 mandamientos. Era la ley moral, la ley judicial, la ley del culto religioso. También estuvimos viendo las aplicaciones limitadas y universales, el fracaso que era justamente la idolatría, el rechazo de Cristo. Y justamente vimos el juicio, la dispersión, cómo fueron dispersos y cómo fueron cautivos. Y terminamos viendo cómo se cumple el pacto mosaico en la persona del Señor Jesucristo, el hombre perfecto, aquel que cumplió la ley, no solamente la obedeció, la enseñó y la obedeció, elevó el carácter de la ley. En él, en Cristo se cumplieron, justamente sufrió la maldición de la ley. Y terminamos viendo justamente que era maldito todo aquel que es clavado en un madero. Pero dentro de este periodo de tiempo de la dispensación de la ley mosaica, vamos a ver que Dios va a hacer otros pactos más en este periodo dispensacional. Vamos a ver 3 pactos más en la palabra de Dios que tiene en referencia justamente a la nación de Israel. El primer pacto que Dios va a hacer con Israel en este periodo de tiempo, desde Éxodo capítulo 20 a Hechos capítulo 2, es el pacto palestino. El pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30. En Deuteronomio capítulo 30, Dios le va a dar algunas condiciones a Israel, condiciones para la restauración y la bendición de Israel. Estas condiciones van a tener su total cumplimiento justamente en el reino milenial. Y vemos algunas promesas que van a tener su total cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. En realidad, cuando estudiamos este pacto, que es un pacto para Israel, en realidad es una confirmación y una ampliación del pacto abrámico. ¿Por qué? Porque las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, ahora Dios lo va a ampliar esas promesas y se lo va a dar a la nación de Israel. Por ejemplo, Israel se va a convertir en una gran nación. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando reconozcan al Mesías como Salvador. Y eso va a ser recién en el tiempo cuando Cristo vuelva otra vez aquí a la tierra para instaurar su reino milenial. No solamente eso, Deuteronomio capítulo 30 dice que van a ser reunidos de la dispersión por toda la tierra. Y eso es algo que va a suceder, es un evento futuro. Cuando Israel de todas las naciones van a volver otra vez a su tierra para vivir allí. En tercer lugar, sus enemigos van a ser juzgados. Y recuerden que en el pacto abrámico habíamos dicho que antes de comenzar el reino milenial iba a haber un juicio, el juicio de las naciones. Acá tenemos nuevamente que se vuelve a decir eso, los enemigos de la nación de Israel van a ser juzgados. Y en cuarto lugar, el pacto palestino dice claramente que Israel va a recibir las bendiciones prometidas por Dios. O sea, esas bendiciones cuando Israel se convierta, todas las bendiciones que Dios había prometido a su pueblo van a tener su total cumplimiento. O sea que este pacto mosaico, este pacto palestino, en realidad, como dije recién, es una ampliación y una confirmación del pacto abrámico. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, ahora Dios arroja más luz en este pacto y lo vamos a ver su total cumplimiento en el reino milenial. Y por supuesto este pacto se tiene que cumplir en la persona del Señor Jesucristo. Es la única forma que estas promesas van a llegar a realizarse.
Otro pacto que Dios hizo con la nación de Israel es el pacto davídico. El pacto davídico lo encontramos allí en 2 Samuel capítulo 7. En 2 Samuel capítulo 7 es interesante este capítulo porque en el contexto de este capítulo vemos que David quería edificar una casa a Dios. Él quería edificar el templo, pero vamos a ver por la propia palabra de Dios, por ejemplo en 1 Crónicas capítulo 22 nos dice claramente que David no pudo edificar el templo porque David había derramado mucha sangre. ¿Y qué significa eso? En el tiempo de David el templo se podía convertir, en lugar de ser un lugar de adoración a Dios, se podía hacer un lugar de idolatría. ¿Por qué? Porque se podía pensar que David se iba a asociar a David con sus conquistas, y entonces Dios decidió que no era el tiempo. David quería edificar una casa, pero Dios va a utilizar al profeta Natán, y el profeta Natán le dice claramente que David no iba a edificar una casa para Dios, sino que Dios le iba a edificar una casa a David. Y el pacto davídico es justamente eso, el pacto que Dios va a hacer con David, claramente. Y fíjense que en este pacto hay 3 elementos que son muy, muy claros. En primer lugar, Dios le promete a David una casa. Esa casa, capítulo 7, versículo 13, hasta el versículo 16, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Claramente Dios le promete una casa. Esa casa está hablando de linaje, linaje, está hablando de su descendencia. Una casa en primer lugar. Después le promete un trono y afirmaré el trono. Y también le promete un reino. El reino, el trono, lo que le estaba diciendo en esta promesa era con el trono, que era un descendiente de David se iba a sentar en el trono de un reino. Y ese reino es un reino terrenal. Claramente, en el pacto davídico, Dios le estaba prometiendo a David que un descendiente de David se sentaría en el trono de Israel. De ahí tenemos justamente todo lo que es la línea mesiánica. Por eso llegamos al Nuevo Testamento y tenemos el Evangelio de Mateo, que nos muestra la genealogía del Señor Jesucristo, y cómo Cristo, a través de Mateo en su genealogía, muestra el derecho legal que él tiene para sentarse en el trono de David. A través de toda la historia bíblica vamos a ver cómo un descendiente de David se sentó en el trono hasta que fueron llevados cautivos. Este pacto davídico es un pacto sumamente importante porque muestra, Dios le estaba proyectando a través de este pacto que en el cumplimiento de los tiempos su propio Hijo, el Señor Jesucristo, iba a presentarse a la nación de Israel como el heredero de las promesas que Dios hizo a David. Por eso en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo es presentado justamente como el Rey, como el Hijo de David, como aquel en el cual se están cumpliendo las profecías. Y claramente las palabras claves en Mateo es para que se cumpla o para que se cumpliese. ¿Por qué está hablando para que se cumpla o para que se cumpliese? ¿Se cumpliese qué? Las profecías. Mateo claramente cita las profecías del Antiguo Testamento como el cumplimiento de lo que Dios había prometido a David. Mateo utiliza más citas que Marcos, Lucas y Juan juntos. ¿Por qué? Porque el objetivo de Mateo es justamente mostrar que el Señor Jesucristo es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Él es el heredero al trono de la nación de Israel. El tercer pacto que Dios va a hacer aquí, en este tiempo, es
es el nuevo pacto. Si ustedes se fijan en Jeremías capítulo 31, ahí dice Jeremías capítulo 32, pero es Jeremías capítulo 31, en Jeremías Dios va a hacer un pacto. Y fíjense que ese pacto es el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31. En el versículo 31 al versículo 34 son versículos muy interesantes, pero especialmente, dice versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense, de aquí sacamos el nombre del nuevo pacto. Pero fíjense que este pacto iba a ser hecho ¿con quién? Versículo 31. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que este pacto está dirigido directamente a la nación de Israel. Claramente. O sea que estamos viendo que en la dispensación de la ley, ya vimos el pacto mosaico, que era la ley, los mandamientos, y cómo Cristo lo cumplió y lo obedeció, y cómo el pacto mosaico se cumple plenamente en la persona del Señor Jesucristo, el único hombre perfecto que podía cumplir la ley. En segundo lugar, vimos el pacto palestino. Dentro de este periodo de tiempo, el pacto palestino dijimos que es una ampliación y una confirmación del pacto abrámico. Las promesas que Dios hizo a Abraham van a tener su total cumplimiento en la nación de Israel justamente cuando Cristo venga a reinar. El pacto davídico, en este pacto con David, vemos que Cristo es el cumplimiento total de este pacto. Dios le prometió a David que un descendiente de David se sentaría en el trono. El Señor Jesucristo, en su primer venida, fue rechazado como rey. Entonces este pacto va a tener su cumplimiento en su segunda venida, cuando Él venga con su iglesia para reinar aquí en la tierra. Y el pacto davídico, el Señor Jesucristo, como el Hijo de David, va a reinar en el trono de David, allí en Jerusalén, cumpliendo totalmente el pacto davídico. Pero el último pacto en este periodo de tiempo es el nuevo pacto. En este nuevo pacto Dios le prometía, versículo 31, a la casa de Israel y a la casa de Judá, les prometía tres cosas, versículo 33. Pero este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Fíjense lo que dice. Subrayen, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Desde el más grande, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjense qué interesante que en este pacto Dios le está prometiendo a la nación de Israel, fíjense que le está prometiendo tres cosas, claramente. Nuevamente, le está prometiendo un nuevo corazón y le está prometiendo claramente que serán perdonados y olvidados sus antiguos pecados. Pero para que eso suceda tenía que haber un cambio en la actitud de Israel. Lo que pasa que en este nuevo pacto Dios se lo estaba dando a través de Jeremías a la nación de Israel. Claramente Dios les estaba diciendo que si ellos, porque después vamos a ver que Dios va a introducir a su Hijo, al Señor Jesucristo, el Mesías, el cumplimiento de todos los pactos. Y Él, el Señor Jesucristo, se va a ofrecer a sí mismo como el Rey de la nación de Israel. Y sabemos por Mateo que Israel le rechazó. Pero si ellos hubiesen recibido a su Mesías, claramente, y hubiesen aceptado el ofrecimiento de Dios, ahí Dios hubiera cambiado por completo ¿qué? Su mente, hubiera perdonado sus pecados, hubiera transformado su corazón. Pero ¿qué hizo Israel? Israel rechazó a su Mesías. Entonces Dios
Dejó de lado a la nación de Israel y comenzó un nuevo programa. Ese nuevo programa es la iglesia, que vamos a ver después en la próxima dispensación. Pero los beneficios del nuevo pacto, que no eran para nosotros como iglesia, sino que eran para Israel, nosotros en el día de hoy gozamos del nuevo pacto. Porque si bien Israel rechazó a su Mesías, claramente, y no fue transformado su mente, no fue transformado su corazón, no fueron perdonados sus pecados. En cambio nosotros, la iglesia, por la obra, por el sacrificio de Cristo y por haber aceptado el ofrecimiento de Dios, gozamos en el día de hoy de los beneficios del nuevo pacto. No es para nosotros, porque el nuevo pacto fue para Israel. Es muy claro Jeremías capítulo 31, porque Dios no hace pactos con la iglesia. La relación de Dios con la iglesia es a través de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Pero el ofrecimiento de Dios, ya que era un pacto incondicional, sigue. Y como resultado de eso, en el día de hoy, tu vida y mi vida, nosotros, por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasó en el momento de nuestra salvación? Tuvimos que una nueva mente, un nuevo corazón. Comenzamos a pensar de manera distinta. Nuestro corazón cambió por completo y experimentamos algo increíble, que es que el perdón de los pecados. Este pacto se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Este pacto se cumple a través de ¿qué? Del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos nosotros nuevamente nuevo corazón y perdón de pecado? Lo tenemos por el sacrificio de Cristo y por depositar nuestra fe en ese sacrificio. Israel va a experimentar justamente las bendiciones del nuevo pacto cuando reconozca a su Mesías. Dice la Escritura que van a mirar a aquel que traspasaron en su segunda venida y ahí van a reconocer que ese Mesías que está viniendo en gloria era el Mesías que murió por ellos. Y ahí sus mentes van a ser transformadas, sus corazones van a ser limpiados y el perdón va a ser otorgado. Teniendo en mente eso, después en sucesivas clases, cuando estudiemos un poco más los eventos futuros, vamos a explicar un poco más sobre lo que es esta transformación. Pero ahora tenemos un panorama de lo que sucede desde Éxodo capítulo 20 a Hechos capítulo 2. Ahora, ya hemos visto lo que era el pacto y dijimos que era como una moneda. El pacto enfatizaba lo que Dios hacía y a través de estos pactos estamos viendo lo que Dios va a hacer. Dios le dio la ley, Dios le dio el pacto palestino, Dios le dio el pacto davídico, el nuevo pacto. ¿Por qué Dios hacía eso? Porque estaba tratando con la nación de Israel para que la nación de Israel se diese cuenta que no era a través de las obras, no era a través del cumplimiento de una ordenanza que se iban a acercar a Él, sino era a través de una transformación. Esa es la parte de Dios, el pacto. Pero ahora nos toca la otra parte. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? La dispensación es justamente lo que el hombre tiene que hacer. Y aquí en la dispensación de la ley vemos claramente que el personaje clave en esta dispensación es Moisés. Él es el hombre que Dios va a utilizar y justamente él es el hombre que va a dar todas las leyes y el que va a guiar a la nación rumbo a la tierra prometida. La extensión del periodo es desde la entrega de la ley en Sinaí hasta el comienzo de la iglesia en Hechos capítulo 2. Fíjense que ese es el periodo de la ley. Quiere decir que la ley no existió antes de Adán. No existió desde Adán, mejor dicho, hasta Moisés. La ley comenzó con Moisés hasta Hechos capítulo 2. Entonces, todo el Antiguo Testamento no es la ley. Porque Dios trató con el hombre de diferentes maneras en otras épocas. Con Adán trató de una manera. Recuerden,
Con Noé trató de una manera. Entonces, lo que tenemos que entender, el beneficio de este estudio a través de la hermenéutica y especialmente a través de las dispensaciones, es comprender los diferentes tratos que Dios tiene con el hombre. Y esto es fundamental para tener un panorama claro de toda la Escritura. Algunos quizás no están de acuerdo con las 7 dispensaciones. Algunos tienen más dispensaciones, otros tienen menos dispensaciones. Lo importante es llegar a entender. Algunos ni siquiera quieren escuchar la palabra dispensaciones. Pero lo que debemos entender es que Dios, a través de los tiempos, ha tenido diferentes tratos con las personas. Y acá lo estamos viendo a través de este estudio, lo estamos viendo claramente. Entonces, la ley fue dada por Moisés. No existió desde Adán hasta Moisés. Fue dada por Moisés. Pero también la ley gobernó justamente hasta que vino la simiente, que la simiente es Cristo. O sea, cuando vino el Señor Jesucristo y cuando Él irrumpió en el escenario público y a través de su muerte y su resurrección, se terminó el proceso de la ley. O sea, Dios tenía un tiempo para la ley, para un pueblo en particular y para enseñarle. ¿Qué le quería enseñar Dios a través de la ley? La maldad del corazón humano, que era imposible que el hombre, por sus propios medios, agradara a Dios, que necesitaba la ayuda divina. Por eso Dios, en ese programa magistral, en el programa de Dios, Dios les introdujo el pacto mosaico y luego fue revelando a través de diferentes pactos. El palestino, el davídico, en el palestino les da más información de las promesas a Abraham. En el davídico les dice claramente que un descendiente de David se va a sentar en el trono. Él está proyectando el reino. Y por último les dice claramente que eso va a suceder. Todas esas promesas van a suceder si ellos aceptan a su Mesías como Salvador. Entonces, y solo entonces, sus corazones iban a ser transformados. Sus mentes iban a ser cambiadas y el pecado iba a ser perdonado. En cambio, ¿qué hizo Israel? Israel no aceptó el ofrecimiento de Dios y Dios va a comenzar otro programa que vamos a ver en la próxima dispensación. La porción general de la Escritura, Hechos, capítulo 2, Éxodo capítulo 20 a Hechos capítulo 2. La característica o estado del hombre durante esta dispensación, desde Éxodo capítulo 20 a Hechos capítulo 2, cuando leemos esa porción de la Escritura, estamos en terreno judaico, estamos con la ley, hasta el Antiguo Testamento, estamos con toda la ley. Entonces, la característica o estado del hombre durante esta dispensación es la necesidad de obediencia absoluta. Fíjense que Dios le dio todas las leyes para que el pueblo las obedezca. Necesidad de obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque había una maldición para aquel que no cumplía con la ley. O sea, ¿cuál era la responsabilidad de Israel en esta dispensación? Cumplir con toda la ley. O sea, la idea era que el hombre, con la ley, limitado a sus propios esfuerzos, claramente, con reglamentos detallados de cómo debía conducirse. Recuerdo que ese reglamento detallado eran las leyes morales, las leyes judiciales, las leyes del culto religioso, todas esas leyes. Entonces, si el hombre con todas esas leyes era capaz justamente de vivir una vida santa, esa era la simple responsabilidad de Israel. O sea, Dios le dio esa responsabilidad porque sabía que Israel no la podía cumplir, porque no hay hombre, no hay hombre que lo pueda cumplir. Entonces, ¿por qué Dios la dio? Porque en su programa, Él ya estaba, en ese programa, Dios ya estaba introduciendo al Señor Jesucristo. Y la única forma de agradar a Dios es a través de la obra del Señor Jesucristo.
Entonces, ¿cuál fue el fracaso en esta dispensación? La idolatría, que ya vimos en nuestra clase anterior. Es en Éxodo capítulo 32, la idolatría. Ahí comienza una serie de fracasos de Israel a lo largo del todo el Antiguo Testamento. No es solamente Éxodo 32. Si uno lee todo el Antiguo Testamento, vamos a ver en forma reiterada la idolatría de Israel en Éxodo 32, pero el rechazo a los profetas, el rechazo al mensaje de Dios, todo eso termina justamente con el rechazo al Mesías, al Señor Jesucristo. O sea que el fracaso fue que Israel fue un completo fracaso bajo esta dispensación. Y el juicio en esta dispensación es la dispersión y la cautividad. Como dijimos ayer en el 722 a.C., el reino del norte fue llevado cautivo. En el 586 el reino del sur fue llevado cautivo. Después Israel tomó la responsabilidad por la muerte de Cristo, porque ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nuestra cabeza. Recuerden que ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Y eso dio como resultado la condenación. Pero Dios no terminó con Israel. Y eso es lo increíble. Dios va a intervenir en gracia en este tiempo. En la ley existe la gracia. Y la vamos a ver la gracia derramada de una manera increíble, dándole Dios nuevas oportunidades. Por ejemplo, en ese tiempo Dios proveyó sacrificio para los pecados de ignorancia. ¿Por qué? Santiago capítulo 2, versículo dice claramente que el que ofende en un punto se hace culpable de todo. Pero ¿qué pasaba cuando una persona pecaba por ignorancia? Dios proveyó sacrificios, claramente, marcándole que siempre había una salida. La vida de Moisés, en varias oportunidades Moisés rogó por ellos, pidiendo por ellos. Josué también pidió por ellos, oró por ellos. Los jueces, Dios levantó jueces en ese tiempo para rescatarlo. Fueron ayudados en batalla. Dios les dio reyes piadosos, muchos de ellos. Los profetas advirtieron una y otra vez de las consecuencias de la desobediencia. Dios los protegió, incluso en el día de hoy, en la dispersión fueron protegidos. Porque allí en Babilonia también fueron protegidos, en Asiria también fueron protegidos. Son protegidos en esta dispersión presente, aunque Dios no está trabajando con Israel en el día de hoy. Israel es su pueblo, es su pueblo amado. Y tenemos que orar por Israel y tenemos que pedir por la salvación de Israel. También va a haber una restauración futura de Israel. Dios no terminó. La iglesia es un paréntesis en el programa de Dios, que es en nuestro próximo estudio lo vamos a ver. Pero Dios no terminó con este pueblo. Y vamos a ver claramente que la intervención de Dios en gracia, que en el reino milenial la bendición futura de Dios va a ser derramada sobre este pueblo que hoy día le da las espaldas a Dios. ¿Qué pasó entonces con la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? La ley en realidad fue dada hasta que viniera Cristo. La ley era justamente, era la idea de guiar a Israel en ese tiempo hasta la madurez. Y la madurez era justamente la aparición del Señor Jesucristo. Ahora, desafortunadamente, Israel malinterpretó el propósito de la ley. Y en lugar de buscar a Dios por fe, para que le ayudara Dios, porque solamente a través de la obra de Dios en nuestra vida podemos agradarle, en lugar de eso, malinterpretó el propósito de la ley y buscó la justicia a través de las buenas obras y a través de los ritos ceremoniales. Y como resultado de eso, la culminación fue que Dios lo rechazó por completo. Entonces, sin duda hay mucho más en cuanto a esta dispensación de la ley y el trato de Dios con la nación de Israel.
Pero el objetivo de esta materia es tener una vista panorámica de los diferentes tratos de Dios en las diferentes épocas. Y ya vimos ahora el trato de Dios con la nación de Israel. En nuestro próximo estudio vamos a ver el trato de Dios con la Iglesia y la dispensación de la gracia.